Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y sean bienvenidos a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Este video está siendo estrenado al mismo tiempo en todas las plataformas, los canales alternativos, Brighteon, BitChute y Rumble, así como en YouTube. Y la razón de esto es porque este es un mensaje extremadamente importante. Tuve estos sueños anoche y fueron sueños repetitivos, sueños en patrón, el mismo sueño una y otra vez. Si conoces la Biblia o incluso estás vagamente familiarizado con el personaje de José y su interacción con Faraón, sabes que Faraón tuvo dos sueños en la misma noche y significaban lo mismo. Y José, cuando fue preguntado por qué vi el sueño de esta manera y de esta manera, José le dijo: porque, oh rey, ciertamente la cosa está establecida, ciertamente sucederá. De esa pequeña historia solamente aprendemos una lección importante sobre Dios. Cuando los temas siguen viniendo, cuando las declaraciones siguen siendo repetidas por el Padre Celestial, significa que la cosa está establecida. Significa que la cosa ciertamente sucederá. Significa que no hay mucho espacio para los hombres en sus afectos, sus desacuerdos, sus protestas, incluso sus miedos, incluso sus lágrimas. Los hombres no podrán afectar cosas que han sido establecidas en los cielos por Dios. Y en su mayor parte el área de profecía que Dios me ha dado concierne a cosas que han sido establecidas, cosas que han sido resueltas. No hay manera de cambiar estas profecías en la voz del Maestro. Y la gente sigue pensando que, oh, si oramos y si hacemos esto y hacemos esto, pero no estoy hablando de cosas condicionales. El Señor no me ha llamado a cosas condicionales, el Señor me ha llamado por su Espíritu, alabado sea Yah, a abrir y desarrollar ante los ojos de su pueblo y de los que no son su pueblo, aquellos que se preocupan por la Biblia y aquellos que simplemente deambulan por el cristianismo y no sienten que necesiten estudiar la Biblia. Gente que no conoce a Dios, gente que conoce a Dios, gente que está buscando a Dios, toda carne. Dios me ha dado el llamado de abrirnos cosas que fueron escritas antes de la fundación del mundo. Podemos decir que estas cosas fueron escritas antes de la fundación porque la palabra eterna de Dios es Jesucristo y antes de que cualquier cosa existiera, Cristo era. Así que estas no son cosas que se puedan cambiar. Tuve el mismo sueño una y otra vez en medio de la noche, y no era un sueño fácil. Este sueño no era un sueño fácil y el Señor dijo algunas cosas muy firmes y me dijo que me asegurara de que antes de que terminara este día se publicara la profecía. Así que fue publicada hace apenas 30 minutos. Finalmente tuve tiempo, y luego él dijo que el video debía hacerse hoy, y aquellos que han estado mirando por mucho tiempo saben que cuando el Señor dice que el video debe hacerse hoy es extremadamente serio, y así que déjenme comenzar. El título de esta profecía es Comunismo en América. Fue muy difícil para mí escuchar del Señor cuál debía ser el nombre de esta profecía, porque sí involucra a Kamala Harris, sí involucra a América, sí detalla los cambios que este país verá en el futuro. Y Dios incluso tiene palabras en esta profecía para el tipo de persona que siempre piensa que su contribución a estas preguntas de los últimos tiempos debe ser celestial. ¿Cuándo va a suceder esto celestial? ¿Cuándo va a suceder esto? Así que no ves a la gente en el Antiguo Testamento diciendo a Jeremías o a Ezequiel: dinos, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a venir Babilonia? ¿Cuándo va a atacarnos Babilonia? ¿Cuándo va a suceder esto? No ves a la gente haciendo eso porque la gente en el Antiguo Testamento entendía a Dios muy bien. Cuando Dios habla solo tienes dos opciones. Puedes escuchar y creer, o puedes no escuchar y burlarte o hacer lo que quieras, pero solo hay dos maneras de caer. Pero en estos tiempos finales hay tantas ramas diferentes y Dios tiene palabras para esta rama que piensa que puede resolver las cosas que Dios hará. Comunismo en América, 31 de octubre de 2022. Así que él me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi me maravillé grandemente. Apocalipsis capítulo 17 versículos 3 al 6. Y leer esto simplemente me regresa al mismo principio de cuando comencé esta labor.
Y empecé a declarar en el Espíritu del Señor por su autoridad que América es Babilonia la misteriosa, como el Señor me decía que dijera. Y todos los grandes maestros de la historia y toda la gente que es mucho más sabia que Jesucristo venían y me decían que América nunca ha bebido la sangre de los santos. Y América nunca ha bebido la sangre de los mártires de Jesús. Pero cuando comencé a abrir las profecías sobre el régimen maligno que se levantaría en Estados Unidos, cuando comencé a abrir las profecías y las visiones del Señor sobre cómo esta iglesia en Estados Unidos, porque está tan llena de levadura, sufrirá una terrible persecución. Esta iglesia en Estados Unidos es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Esta iglesia en Estados Unidos también es la iglesia perseguida. La persecución se levantará en este país, que si te la contaran ahora difícilmente lo creerías. Y aún así vamos a verla. Y la sangre de los santos y la de los mártires correrá en esta nación mientras cazan a las personas que nombran el nombre de Jesucristo a costa de casi todo. Así que anoche ya muy tarde estaba en oración, y después que terminé las oraciones y estaba a punto de dormir, el Señor me habló tan claramente, y Él dijo, diles estas cosas de mi parte. Diles que ciertamente estas cosas se cumplirán. Ya no hay ayuda. Estados Unidos ha entregado su posición. Ha sido tomada por el dragón. Diles lo que dije. Kamala Harris viene y con ella algunos de los tiempos más terribles en la historia de los Estados Unidos. Cuando los tiempos son terribles, estamos hablando de hambre, inundación, la falta de agricultura, el colapso del dinero. Terrible significa cuando el ser humano es puesto en tal estado severo, que si miras cada parte de tu vida, cada parte está fallando, cada parte no está funcionando, cada parte es una causa de fama, de dolor, estás perdiendo miembros de la familia, estás perdiendo amigos, la gente está siendo enterrada a la izquierda, a la derecha y al centro. No hay trabajo en la economía, no hay dinero en la economía, no hay salud económica, no hay salud social, los niños están fuera de control, Dios está llevando a los niños. Cuando las cosas son graves, literalmente significa que han llegado a un punto sin esperanza. Dios dice que cuando vean a Kamala Harris llegar al poder, ella trae consigo algunos de los peores tiempos por los que esta nación haya pasado jamás. Él dijo, ella será la presidenta de este país y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Diles que será pérdida de libertad y pérdida de vida, como nunca antes. Diles de mi parte que América nunca volverá a ser grande, y que el declive y la podredumbre económica comerán a esta nación desde los cimientos como termitas. Así que ya he cubierto en muchas profecías que esta mujer vendría, y de hecho en la última dije que a menos que el Señor me mostrara algo severamente diferente, entonces estas casi 8 o 9 profecías concernientes a Kamala Harris serían la última. Pero Dios estaba diciendo, esta mujer es el primer rostro del nuevo orden mundial. Kamala Harris es una presidenta del nuevo orden mundial, lo que significa que será el primer rostro tangible que representa el sistema del nuevo orden mundial. Y no importa cómo se vea ahora, Dios dice, no importa cómo se presenten los eventos por venir a América, debe entenderse que esta mujer no es una presidenta americana. Ella no sirve a los ideales americanos. Ella no está buscando los mejores intereses de América. Ella no representa las causas americanas. Ella no está interesada en la mejora económica ni en la recuperación de América. Ella es una arquitecta del nuevo orden mundial, y ella está sirviendo al trono de la bestia, y Dios dice que para cuando los americanos lo reconozcan será demasiado tarde. Cuando despierten al hecho de que esta mujer no está conectada con esta nación en absoluto, que ella no tiene simpatías naturales en su corazón, sino que, en cambio, ella y muchos otros que veremos apareciendo en la escena del poder, todos son simpatizantes de una entidad que ya ganó el poder para sí misma. El Señor me dijo y dijo, América está ahora bajo el principado del dragón, Satanás mismo. Satanás ha tomado el control y se ha establecido a sí mismo. Ahora va a gobernar desde su asiento en Pérgamo con mano de hierro. Y la escritura es al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, estas cosas dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto es Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 13. Y si vas a Apocalipsis capítulo 2 y solo lees la porción más grande, verás que la iglesia en Pérgamo era culpable de falsa profecía. Era culpable de falsa enseñanza guiando a la gente. Dice que eran culpables de las doctrinas de Balaam, y Balaam fue un profeta falso muy poderoso en la Biblia.
Balaam no operaba por el Espíritu de Dios, solamente era tolerado por el Señor. También dice ese pasaje que esa iglesia toleraba la doctrina de los Nicolaitas, sea lo que sea eso, pero esta era una iglesia caída. Y la señal de esta iglesia es que estaba sentada en Pérgamo, y Pérgamo o Pergamón en la Biblia y en los tiempos históricos era conocido como el asiento de Satanás. Mientras Dios me abría estas cosas antes de dormir, empecé a ver un dragón terrible. Un dragón masivo volando sobre América. Y este dragón estaba rugiendo. Así que estaba rugiendo, pero debes entender que estas criaturas antiguas, solo porque los sonidos que hacen a nosotros nos parecen sonidos, no significa que no sea lenguaje. Lo que este dragón rugía sobre América era victoria. Letras mayúsculas en negrita y subrayado. Victoria. Y esta cosa se jactaba en exaltación. Estaba volando tan bajo sobre los edificios. Estaba volando tan bajo sobre la nación con este grito triunfante y rugiente, victoria, victoria, y mientras se lanzaba aquí y allá parecía rojo y negro. La piel del dragón parece como esas lentejuelas de 2 tonos, en las que dependiendo del ángulo en que mires, un vestido puede ser rojo. Miras de nuevo, el vestido es negro. Así es, la piel era negra y luego roja así. Y luego el Señor continuó y habló acerca de este hombre llamado Pol Pot. He dicho en profecías recientes que Dios dijo, lo que Pol Pot hizo en Camboya va a suceder aquí en América. Dios dijo, Pol Pot fue un hombre que mató personas en masa en su propio país. Así será en América. La guerra y la dictadura matarán personas en grandes cantidades. Y de esta manera, América será recompensada por las guerras y el brutal terrorismo que ha desatado sobre otros. Así como murieron sus hijos, los tuyos morirán. Así como sus madres lloraron, las tuyas llorarán. Este es el justo castigo del Señor para la tierra de la serpiente América, los grandes Estados Unidos por nombre. Así que ya mencioné en una profecía anterior, al final de la profecía Dios se tomó el tiempo de mencionar este lugar, la bahía de Guantánamo. Él estaba diciendo que la cantidad de sangre que ha empapado el suelo de América a causa de lo que América ha hecho en la bahía de Guantánamo, esto que se llama rendición. Vas al país de otras personas, los capturas, los subes a aviones porque conoces la ley internacional. Una vez que los tienes arriba en el avión, entonces están como en una tierra de nadie. No pertenecen a nadie. Luego los traes aquí a escondidas, los llevas a Guantánamo y los torturas. Dios estaba diciendo en detalle, nunca he estado en la bahía de Guantánamo, pero Dios estaba diciendo en detalle que esas personas en la bahía de Guantánamo, ellos lloran, ellos claman, y él repetía sus declaraciones. No sé de qué me están preguntando. No sé nada sobre la política estadounidense. No soy un espía. No tengo nada que ver con esto. Y luego, a medida que los mantienen detenidos más y más tiempo, ellos empiezan a decir, quiero ver a mi familia, quiero ver a mi esposa antes de morir. Decirán estas cosas y dirán estas cosas. Y América se burlará y se mofará y torturará a esas personas en ese lugar hasta que Dios dice, finalmente estos hombres mueren solos con pozos tan profundos de amargura en sus corazones. Y entonces son desechados y sus familias nunca los vuelven a ver. Y él dijo que cuando Rusia venga, Rusia tomará abogados y contadores y personas que trabajan en Chick-fil-A y en industrias normales de América y les dirá, tú eres un terrorista, tú eres un espía. Y el Señor repitió las palabras de esas personas y dijo, ellos dirán, yo no odio a Rusia, no soy un terrorista, no soy un espía, no sé nada sobre la política rusa. Y él dijo que de la misma manera que la sangre de los inocentes se empapa en América en la bahía de Guantánamo, esto harán los rusos. Y así él dice que tener guerra en el país, la dictadura levantándose, eso quitará a muchas personas. América pagará el precio agudo por todas las personas que ella quitó doméstica e internacionalmente. Y ese es su castigo sobre América la Grande. Nota que, fuera de los romanos, ningún otro país que yo conozca se llama a sí mismo la Grande. Y en la Biblia solo una persona lleva ese nombre. Solo hay una entidad y esa es Misterio Babilonia o Babilonia la Grande. Dios dice que también diga esto, y esta es la parte para aquellos que piensan que Dios es un rompecabezas del ego que pueden resolver. Y así vienen aquí y agotan mi paciencia y mi alma, con preguntas interminables haciendo sus pequeñas matemáticas del rapto en los comentarios y diciendo ¿cuándo pasará esto? ¿Es 2024? Si esta otra persona es elegida, entonces eso significa que solo nos queda un año más, -3, -5. Esto es lo que dice Dios. Nada irá según como lo esperas.
Absolutamente nada va a suceder de la manera que piensas, toda tu programación predictiva y toda tu presunción. Presunción significa pensar que realmente puedes descifrar los caminos de Dios y que puedes pensar en tu mente lo que Él va a hacer y simplemente trabajar estas profecías ordenadamente y luego llegar a una fecha que te convenga. Ya sea temprano para el grupo del rapto o tarde para el grupo del fin del mundo, la presunción será confundida. Verás eventos sucediendo fuera de lugar y fuera de orden hasta que estés emocionalmente exhausto. Te desgastarás tratando de entenderlo y aún así no lo entenderás. Nada mantendrá una línea recta, nada seguirá un patrón regular. Nada irá de la manera que piensas que irá. De esta manera te agotaré de tu propia fuerza hasta que aprendas humildad. Dios está diciendo que Él deliberadamente hará las cosas de una manera zigzagueante, con giros y vueltas arriba y abajo, como una montaña rusa donde literalmente no puedes predecir de dónde vendrá el próximo golpe o golpe al cuerpo. Y esto es para los cristianos, porque el mundo ya estará en tumulto. El resto de las personas no salvas ya estarán en un ciclo de lavado. Pero las personas salvas, Dios dice, tratarán de descifrarlo, tratarán de predecir, harán todo. Y Él dice que todo lo que lograrán es estar agotados y emocionalmente exhaustos. Nunca verán venir el siguiente cambio que estas personas están planeando. Y Él dice que dejará que esto desgaste a la gente hasta que aprendan a ser humildes. Te humillaré de ser expertos. Te humillaré de ser dioses que quieren saber y predecir el futuro. Las cosas se pondrán tan mal que tus próximas 24 horas se convertirán en una pregunta y un misterio que solo Dios puede resolver. Entonces aprenderás a depender solo de mí o perecerás por tu orgullo. Imagina no saber lo que te va a pasar al día siguiente. De eso trata esta profecía. No saber si en tus próximas 24 horas aún podrás ver el sol o no. Cuando escuché estas palabras supe que las cosas eran serias. Podía sentir el impacto de lo que él estaba diciendo en mi corazón, y me fui a dormir y comencé a soñar con esta vida comunista que vino a América. En ese mundo, los líderes no eran elegidos por ningún sistema de votos y no eran elegidos porque estuvieran afiliados a ningún partido. No eran elegidos por cuánto tiempo habían estado en una carrera política. Sabes que puedes abrirte camino y eventualmente un día dices, voy a postularme. No había nada como eso. Las personas que lideraban y las personas que ocupaban posiciones de alto rango solo eran elegidas por una razón, su capacidad de despojarse de toda afiliación estadounidense y decir totalmente serviré a la bestia. Eran personas capaces de dejar todo afecto americano, todo amor por el país y servir a la agenda de la bestia. Primero y ante todo lo que la bestia buscaba era lealtad. Y cuando eras leal y lo probabas pasando las diferentes etapas de pruebas, constantemente estaban probando a las personas. Incluso si no tenías habilidad política natural, incluso si no podías hablar, incluso si no eras particularmente simpático, incluso si no tenías carisma como el presidente Kennedy o el presidente Clinton, nada de eso te descalificaba. Podías entrar en el cargo público y podías ascender a posiciones muy poderosas mientras el nuevo gobierno se establecía. Esta araña de hierro de la que solía hablar en 2020 y 2021. Favores y empleos se repartían según a quién conocías. Esto se llama nepotismo. Nepotismo es el acto de favorecer a amigos y familiares y personas cercanas. Es el acto de usar conexiones para dar puestos en vez de usar habilidad, capacidad o mérito. Así que según a quién conocías, podías ascender. O el gobierno tenía este sistema llamado comisionamiento. Ellos llamarían específicamente a una persona para que viniera a trabajar para ellos según criterios que podían o no revelar a la persona. Simplemente recibirías esta invitación en relieve diciéndote que por la presente estás invitado. Esa palabra invitado en realidad no era una invitación. Te estaban diciendo que te presentaras en Washington DC o donde sea que ellos estuvieran para ir allí y trabajar allí. Y esa era la opción, tenías que ir y trabajar. Dentro del gobierno no había lealtad en absoluto, así que podías entrar. Eso no era absolutamente ninguna garantía de que durarías, de que llegarías hasta el final. La gente podía ser extinguida de este gobierno tan fácilmente como entraban. Estaban extinguiendo a la gente. Cuando digo extinguiendo, esto es muerte, nada más que muerte. Exterminados desde dentro de la estructura, fuera de la estructura, es decir, los ciudadanos y la actitud general en el gobierno eran no des nada por sentado y cuida tus espaldas. Y ahora esto era como se sentía esto.
Tuve 6 sueños y solo puedo recordar 3 de ellos después de un tiempo. Cuando seguía volviendo a ese sueño, básicamente mi cerebro simplemente no quería retener esa información, así que perdí 3 de los sueños. Pero recuerdo 3 y cada uno de ellos comenzó de la misma manera y terminó de forma diferente. Así que cada vez que el sueño comenzaba me encontraba de pie en la calle. Simplemente estaba de pie en la calle en lo que parecía ser un vecindario americano promedio. Ya sabes, esos vecindarios con una carretera en el medio y luego las casas están aquí y las casas están aquí. Yo solo estaba de pie en un vecindario estadounidense promedio así. Y de alguna manera yo era capaz de ver casi todo el país. Así que podía ver las áreas donde los edificios altos significaban: oh, esa es una ciudad desarrollada como Nueva York o Chicago. Y también podía ver áreas rurales. Podía ver las diferentes áreas. Siempre comenzaba con esta bandera masiva de Kamala Harris siendo izada no en un asta de bandera, sino que simplemente estaba siendo elevada al cielo. Una bandera enorme de esta mujer, una bandera enorme, elevándose a los cielos de ella. Y en el minuto en que yo comenzaba a ver esa bandera subiendo, este miedo terrible me tomaba el corazón, me agarraba el corazón. Después de eso, veía la bandera ahora siendo izada en la Casa Blanca, una bandera con el rostro de Kamala Harris. Así que era su rostro sonriendo brillantemente. Toda la bandera izada sobre la Casa Blanca en un asta de bandera. Luego comencé a ver estos enormes carteles de polímero, ya sabes, de esos en los que puedes imprimir algo muy largo como una pancarta. Luego subes a la cima de un rascacielos y lo empujas hacia abajo, y simplemente se desenrolla por el edificio. Empecé a ver eso. Empecé a ver vallas publicitarias reales. Empecé a ver gente pegando carteles en la pared. Así que carteles de Kamala Harris, frotas pegamento y luego pones el cartel de ella. Empecé a ver a la gente poniendo eso en las paredes, y empecé a verles repartiendo volantes con su rostro por los vecindarios. Así es como empezaba cada sueño. Incluso los otros 3 que no recuerdo, todos empezaron de esa manera. Y tan pronto como la gran bandera subía al cielo sobre Estados Unidos, mi corazón empezaba a apretarse, y aprendí después que esto es el miedo colectivo del país. Este es el temor que entró en el corazón de las personas porque nadie está acostumbrado a ese tipo de propaganda comunista tan obvia en este país, a menos que sea un ciclo de elecciones donde vemos los anuncios en la televisión. Y tal vez el candidato pondrá 1 o 2 vallas publicitarias con su letrero de vota por quien sea. Pero ir de puerta en puerta, repartiendo volantes, pegando carteles de una persona, izar una bandera de esta persona sobre la Casa Blanca, ver realmente la representación de esta persona ascendiendo a los cielos para mostrar: yo estoy aquí. Yo soy ahora la principado sobre esta nación. Fue difícil. Y me recordaba cada vez que el sueño comenzaba, mi corazón decía como: presidente Mao, el presidente Mao hizo esto en China. Y sabes, la gente china está acostumbrada a este estilo de liderazgo. Los estadounidenses nunca han visto este tipo de cosas en sus vidas. Estas banderas, estos carteles, estaban en todas las casas del estado, estaban en todas las casas de los gobernadores. Las mansiones estaban en todas las casas del consejo, en todos los lugares donde el gobierno se reunía, en todas partes. El gobierno se sentaba para realizar cualquier tipo de deliberación, incluyendo en los tribunales, en cualquier sitio donde vivieran los funcionarios del gobierno. Era un requisito que hubiera una foto allí, o que hubiera un cartel allí, o que hubiera una bandera allí. Y esto causó tanta inquietud, tanto miedo en América, porque esto es poco característico para esta nación. Esto es material leninista. Esto es lo que hacía Mussolini. Esto no se hace aquí. Discúlpame, por favor. Así que en el primer sueño la bandera fue izada. Y había este sentimiento de temor, como: oh no, esto no es bueno. Esto no puede estar sucediendo. Entonces empecé a ver el ejército en la calle. El ejército fue desplegado. Tantos soldados, y esos soldados no iban contra ningún enemigo. Los ciudadanos eran el enemigo, el pueblo era el enemigo. El ejército fue desplegado contra nosotros, y no sabía exactamente los crímenes, cuáles eran esos crímenes. Pero es posible que hayamos cometido tantos crímenes que ellos vayan tras todos nosotros indiscriminadamente. Había pánico. Había peleas. Algunas personas estaban tratando de resistir, pero la mayoría de las personas estaban huyendo en todas direcciones. Y los policías, estas fuerzas, estaban agarrando a quien pudieran y deteniendo a las personas con cargos falsos. Era detención inmediata, sin abogado.
sin fianza. Además, había listas de asesinatos. He hablado acerca de esas listas de asesinatos. He dicho por el Espíritu de Dios, que me revela estas cosas, que ellos ampliarán tanto el alcance de los crímenes que las personas podrán ser acusadas de ser culpables prácticamente por cualquier cosa. Creo que la profecía se llama programas. Vi que el lugar se llama la Oficina de Asuntos del Ciudadano. En la Oficina de Asuntos del Ciudadano, esa oficina nunca cierra. Todas las personas que trabajan allí son mujeres. Las mujeres que vi en la visión estaban vestidas con un estilo de los años 60. Todas venían a trabajar en falda, y tenían estas, ya sabes, preferían ese tipo de lentes de ojo de gato, y tenían esos peinados clásicos antiguos, y estaban trabajando en máquinas de escribir. No tenían ninguna computadora. Estaban trabajando en máquinas de escribir y cosas así. Y estaban mecanografiando órdenes de muerte día y noche, día y noche. Trabajaban por turnos. Esa oficina nunca cerraba. Y esos hombres que están de negro, completamente de negro, ellos entraban y simplemente iban a la bandeja de salida. Y agarraban un montón de órdenes y luego salían a cumplirlas. Se quedaban ahí, levantaban sus cascos por un rato, hablaban y bromeaban con las mujeres. Luego salían y ejecutaban esas órdenes. Ejecutar esas órdenes significaba que una vez que tu orden era completada, esos hombres vendrían a tu casa. Tenían órdenes de buscarte. Venían a ti y te llevaban y luego te detenían indefinidamente. Y en la mayoría de los casos detención indefinida significaba muerte. Así que estaban cazando a ciertas personas para matarlas. Y en el caso de esas personas específicas, la orden era encuentra a estas personas y extermínalas. Así que ni siquiera te iban a llevar de regreso para detenerte. Con ciertas personas se decía, encuéntralas, mátalas sin hacer preguntas. Y había tanto miedo en el ambiente que tan pronto como vi hacia dónde soplaba el viento con todo esto, huí con una amiga mía a la casa de mi madre. Y no me gusta poner ninguna información sobre mí o mi familia en estos sueños, pero la urgencia sobre mí de parte del Señor para contar este sueño, porque no soy solo yo como representante en este sueño a quien le sucede esto. Esto les va a suceder a un montón de personas que han predicado la palabra de Dios, no la gente falsa del Kool-Aid, porque en cuanto surja la persecución, la Biblia ya habla de lo que les pasará a esas personas. Tan pronto como surja la persecución por el nombre de Jesús, inmediatamente cambiarán al nombre de Buda o cualquier otra cosa, borrarán todo su YouTube y luego fingirán que nunca dijeron nada. Así que no estamos hablando de la cizaña falsa entre nosotros en ese momento. Estamos hablando de los verdaderos pastores que están perseverando por el cristianismo. Estamos hablando de los verdaderos grupos de estudio bíblico. Estamos hablando de la gente que todavía está bautizando en los pueblos y ciudades de esta nación. Estamos hablando de las personas que en verdad tienen verdadera profecía de Dios en su boca, no los falsos que desaparecerán en un instante. Estaban cazando a esas personas y yo fui a la casa de mi mamá. Y así la única razón por la que dejé esto en la profecía es porque sé que esto le pasará a mucha gente. Intenté ser lo más silenciosa posible y subimos como a un tercer piso en ese edificio y estábamos mirando por la ventana y otra vez era como una vista de América y había una tormenta terrible rugiendo en este país. Estoy hablando de que parecía como si el agua de la tierra quisiera levantarse para encontrarse con el agua que estaba bajando del cielo. Era como si pudieras ver el interior de un lavaplatos durante uno de los ciclos largos e intensos. Era así, el cielo estaba tan enojado, ese mar estaba tan furioso. Era terrible. Y aún así Dios nos había estado protegiendo, de modo que mientras corríamos a través de esa tormenta para llegar a la casa de mi mamá, nada nos pasó. Estábamos yendo a la casa de mis padres y nada nos pasó. Y entonces subimos y yo le dije a mi amiga, sabes, yo moriré primero antes de dejar que estas personas me atrapen. Moriré tomando mi oportunidad con Jesús antes de dejarme ser una de esas personas que atrapan. Así que le dije, súbete a mi espalda. Y entonces voy a salir por esta ventana y voy a intentar moverme de cornisa en cornisa hasta que podamos bajar. Porque estaremos entre estos varios callejones, y podemos escapar por los callejones. Y ese era el plan. Así que nos pusimos de pie, nos tomamos de las manos, y empezamos a orar, y yo le pedí a Dios, haz mis pies como de cierva. Aquí es donde, si no conoces los salmos, si al menos no has aprendido algunas formas de orar del Antiguo Testamento, esto será muy difícil para ti, porque Maranata y Ven Señor Jesús no son oraciones para orar en tiempos de persecución y muerte acechándote en la calle. Y yo oraba, oh Señor, hazme ágil y haz mis pies como los de la cierva, y hazme andar sobre mis alturas, lo cual significa dame la habilidad, como una cabra o un íbice,
de caminar en estas paredes verticales y bajar a salvo al suelo. Y estaba a punto de tomar a mi amiga y salir, pero mi mamá me había escuchado, y aunque estaba recibiendo a algunos amigos, los dejó y subió, y llegó justo a tiempo para verme de pie en la ventana intentando. Y me dijo, cariño, ¿qué haces con esa ventana? ¿A dónde vas? Y no tuve el valor de decirle la verdad a mi madre. La preocupación en su voz, pensando que tal vez voy a saltar o algo así. No tuve el corazón para decirle, mamá, estoy huyendo. Mamá, soy buscada por el gobierno. Mamá, me están cazando. Soy una persona buscada. Soy enemiga pública número 1 o enemiga pública número 6042. No tuve el valor, así que inventé una excusa a medias. Y le dije, oh no, solo estaba cerrando la ventana, la tormenta. De todos modos bajé. Y mientras trataba de consolarla, ese fue el final del primer sueño, y luego comencé a soñar de nuevo. Me desperté porque este sueño fue horrible, y luego me desperté, y luego volví a dormir y la cara de Kamala Harris comenzó a elevarse sobre América una y otra vez. Ese horrible miedo vino sobre mí. Ese miedo es el miedo de América. América, no tienes idea de los privilegios que Dios te ha dado en tu vida, y solo entenderás cuán preciosas eran esas cosas y cómo debiste haberlas guardado en justicia cuando todas te sean quitadas, como arrancando los botones de un traje. Cada uno será quitado. No es solo la segunda enmienda. Cada uno será pervertido y torcido hasta que estemos viviendo en 1984. Las personas estaban paralizadas y era esa parálisis de terror la que seguía llenándome como un horrible fregadero llenándose. Nunca habíamos tenido un dictador antes. No sabíamos lo que significaba estar en una dictadura. No sabíamos por qué las cosas eran racionadas, por qué no podíamos ir a donde queríamos ir, por qué estábamos tan fuertemente restringidos en nuestro movimiento. Teníamos que quedarnos de donde veníamos. Eres de Wichita. Te quedabas allí. Eres de Nueva Jersey. Te tenías que quedar allí. Estábamos fuertemente restringidos en nuestro movimiento y fuertemente restringidos en con quién podíamos estar afiliados. Y de hecho, a medida que las leyes se volvían más estrictas y estrictas, la gente comenzó a abandonar a su familia. La gente comenzó a abandonar a su familia porque cualquier miembro de la familia que fuera resistente, cualquier miembro de la familia que dijera, bueno, no me voy a alinear con esto, cualquiera que no se sometiera inmediatamente a obediencia mientras estas leyes se volvían más duras y duras. Justo como la gente que no quería tomar la poción mágica. Ahora mucha gente abandonó a su familia. Decidieron que era simplemente más fácil fingir que estas personas testarudas no eran su familia. Comenzaron a negar a estas personas, cortaron a su familia y se deshicieron de toda asociación con cualquier familia rebelde porque no querían meterse en problemas con el gobierno. Y mientras estas banderas otra vez se levantaban, yo estaba pensando en el presidente Mao. El presidente Mao hizo esto. Y la razón por la que lo hizo fue para recordar a China en cada paso quién era su señor y Dios. Esta propaganda era tan descarada. No podías ir a ningún lugar en este país sin ver la cara de esa mujer. Y yo estaba tan desanimada cuando estaba viendo que todos estos cambios se cumplían. Y yo dije, si América puede hacer esto, entonces no hay esperanza para nadie. Y el segundo sueño terminó. En el tercer sueño es cuando me di cuenta que esto es un ciclo. He hablado de estos ciclos proféticos de sueños, así que no entraré en eso. Mientras esa bandera comenzaba a subir en el espíritu y el miedo comenzaba a inundarme, escuché que Dios dijo, porque la bandera sube. Y luego la segunda bandera que sube es la bandera en la Casa Blanca. Y luego la tercera que siempre noto es como en algún lugar en Nueva York, en algún edificio alto, ellos desenrollan esa pancarta de polímero, solo la desenrollan. Y luego va, y luego comienza a desenrollarse por los edificios. Estoy segura de que sabes de lo que hablo porque ves estas cosas en las películas. Cuando estaban desenrollando las pancartas y comenzando a pegar los avisos en las paredes, Dios dijo, Pol Pot vendrá a América. Camboya vendrá a América. Exterminio, muerte por parte del gobierno. Pregunta a tus amigos sobre esto y eso ha estado saliendo en las llamadas de oración. Dios ha dicho que si no te educas para averiguar por lo que han pasado otros países. Tienes amigos, por ejemplo, que son inmigrantes, los ves aquí, sabes que están aquí porque los países de donde vienen pasaron por guerra, pero nunca se te ha ocurrido preguntarles cómo fue, cómo es la guerra, cómo es huir de la aniquilación gubernamental, ver al gobierno simplemente eliminando personas. ¿Qué le hace eso a una persona? Él dice que es tiempo de preguntarles a tus amigos para que sepas cómo es esto. Y cuando miré hacia abajo después de que él dijo eso, en la calle solo vi sangre.
La sangre era tanta que casi parecía como si quisiera fluir cuesta arriba en una carretera, lo cual es imposible. Sí, puede fluir cuesta abajo, pero alcanzar. Y recuerda que la Biblia dice que en los últimos tiempos, cuando sangre esté siendo derramada en esta tierra, se elevará hacia arriba hasta llegar al pecho de los caballos, lo que significa que es posible derramar sangre humana hasta que se acumule como un mar. Así de grande era, se estaba secando al sol, se estaba endureciendo en las carreteras por todas partes. Por donde miraras, había evidencia de que alguien había perdido la vida en este lugar, en público. Y yo dije, Señor, no quiero estar en el sueño, quiero salir. Quiero salir del sueño, Señor, pero no podía salir. En vez de eso, seguía viendo que la sangre aparecía en las calles de Estados Unidos, asesinato masivo, exterminio. Venían por la gente, especialmente al principio por la noche. Por la noche es cuando venían. Veías que tu vecino estaba en casa a la hora de dormir. Veías que tenía las luces encendidas. Cenaría. Por la mañana ese hombre se habría ido y nunca recibiríamos noticia alguna sobre a dónde se había ido esa persona. Ellos se llevaban a una familia entera en la noche, haciéndoles marchar en bata de baño, en pantuflas, haciéndoles marchar desde la casa hasta el camión, y todos espían a través de las ventanas mirando, pero las luces están apagadas en la casa, porque ninguna casa quiere parecer estar despierta. Las luces están apagadas. Así que todos parecen estar durmiendo, pero la madre y el padre de la casa están tratando de ahuyentar a sus hijos mayores, diciéndoles que vuelvan a dormir, pero los hijos también están paralizados de horror. Así que todos están tratando de espiar por la cortina, viendo a una familia siendo obligada a marchar hacia ese auto solo con su ropa de dormir, todo esto sucediendo en la noche. Y la gente comenzó a llamarlo pavor de medianoche. Pavor de medianoche es el término pavor de medianoche. Disculpa, Wendy, cuando vienen por la gente. Y como resultado de esto, la gente empezó a no dormir en casa. Empezaron a dormir en diferentes lugares cada noche. Empezaron a no dormir en su última ubicación conocida que está relacionada con ellos. ¿Cuál es la última ubicación conocida? El gobierno sabe dónde vive tu madre. El gobierno sabe dónde vive tu padre. El gobierno sabe dónde viven tus hermanas y tus hermanos. Así que no duermes en esos lugares si eres alguien sobre quien alguien ha mentido, o si eres alguien cuyo comportamiento anterior, cuyos actos anteriores hacen que ahora te estén buscando. No duermes ahí. Duermes en diferentes lugares porque no quieres ser visitado por el terror de medianoche. Algunas personas incluso separaron a su familia para mejores opciones de supervivencia. Papá se fue con algunas personas, mamá se fue con otras personas, y rompieron eso para que no fueran capturados y exterminada toda la familia así nada más. Perdón, por favor. Y también Dios me mostró qué tan grande es la brecha en el tipo de pensamiento en Estados Unidos. Me quedé atónita viendo esto. Quiero decir, sé que existe, pero ver que Dios te lo muestra en el sueño como una película, esto es real. Es solo que porque esta nación nunca ha enfrentado una amenaza existencial. América es la amenaza para otros países. Ella es la que destruye los países de otras personas, pero nunca ha experimentado lo que es llegar al punto de la aniquilación y peor aún por sus propios miembros. Había una brecha tan grande en el pensamiento de esta nación. Las primeras personas que Dios me mostró fueron personas que se levantaron ante la situación. Cuando América se convirtió en un lugar de donde podían venir a buscarte en un terror de medianoche, algunas personas se levantaron ante la situación porque estas personas han sido enseñadas toda su vida a no confiar en el gobierno. Habían sido enseñados por sus padres, abuelos, sus maestros y otras personas influyentes en sus vidas cómo jugar el juego. Y así es como va. Cuando el gobierno juega limpio, tú juegas limpio, pero cuando el gobierno no juega limpio, no te desilusiones. No te sorprendas. No te enojes en absoluto. En otras palabras, ama a América, pero espera cualquier cosa del gobierno. Cuando el gobierno es justo, sé justo. Cuando es correcto, sé correcto. Pero en el momento en que deje de ser esas cosas, rompe filas, desata el infierno y cuida de los tuyos. Estas no son mis palabras. Yo no soy Wyatt Earp. Esto es lo que Dios me estaba mostrando en este sueño. Así es como reaccionan otras personas. El gobierno actúa bien, ellos actúan bien. El gobierno es justo, ellos son justos. En el minuto que el gobierno se vuelve rebelde, estas personas dicen bien, se acabó todo trato. Lo pediste, lo tienes. Y vi que hay un montón de estas personas esparcidas por todos los Estados Unidos, pero están mayormente concentradas en ciertas áreas. Y él dice que estas personas, Dios me estaba mostrando que generalmente son el tipo de personas que pueden cazar, que pueden pescar. Ellos cultivan su propia comida y nunca los encontrarás en la fila de la oficina de asistencia social.
Estas personas se aseguran de nunca aceptar ningún tipo de ayuda del gobierno porque saben que viene con condiciones. Él dice, nunca aceptan pagos, nada. No lo quieren. Pueden ser pobres. Pueden no ser pobres, pero él dijo, porque no confían en el gobierno. Cuando el gobierno de los Estados Unidos se quite la máscara en el futuro, dice que estas personas estaban 100% preparadas para eso, no se sorprendieron en absoluto y no estaban tristes por nada. Vi a estas personas sentadas en su porche con sus ya sabes que en su regazo, y decían cosas como, te lo dije. Simplemente se sentaban allí en su porche y decían cosas como te lo dije, o cuando veían a personas caminando en la calle que parecían estresadas y tristes, entonces gritaban. Es una corporación como diciendo, ¿por qué estás triste? Porque un negocio ha comenzado a actuar como un negocio. No les importaba en lo más mínimo lo que estaba pasando en las grandes ciudades. Sabían que la gente estaba siendo ejecutada en cajas porque las ciudades se convirtieron en cajas cerradas. Estaban matando gente en la ciudad, por las razones más ridículas y fabricadas que te puedas imaginar. Pero estas personas nunca amaron a Estados Unidos tanto como amaban la libertad, sus armas, sus perros, sus animales y sus familias. Y por eso no se sorprendieron en absoluto cuando el gobierno se convirtió en un régimen asesino. Porque nunca esperaron nada diferente en lo profundo de su ser. Nunca realmente esperaron nada diferente, pero ves que la gente educada, los estudiantes de maestría y los universitarios y los profesores, todos los expertos, aquellos con muchos títulos y letras a su nombre, estas personas fueron derribadas de bruces y quedaron destruidas emocionalmente, porque Dios dijo que aprendieron sobre su país de los libros, y nunca pensaron en el hecho de que América es la que se describe a sí misma en esos libros. Así que, ¿qué más va a decir de sí misma sino que es grande y justa y digna de temor? Dios dijo que nunca prestaron atención a la realidad, y así que nunca aprendieron nada, y así estas personas quedaron conmocionadas hasta los huesos y estas personas murieron en su mayoría, fueron obstaculizados por una gran desilusión. Tuvieron disonancia cognitiva masiva, esto incluye a la iglesia. Hay personas en esta nación. Ellos son iglesia. Se llaman a sí mismos las buenas personas del cristianismo. Esa gente, sus corazones literalmente dejarán de funcionar cuando no bajen rayos de luz del cielo para elevarlos. Pero comiencen a pasar por ciclo tras ciclo político de su peor pesadilla. Estas personas están completamente desprevenidas para lo que estoy hablando. Y he dicho meticulosamente en este canal que si estas personas son tu madre, tu padre, tu pariente, te esperan decisiones muy difíciles porque estas personas son exactamente como personas que se están ahogando en la playa. Cuando tratas de alcanzarlas y ayudarlas, te arrastrarán hacia abajo por lo desprevenidas que están para lo que estoy diciendo. Ellos son los que siempre vienen aquí ahora y dicen estas cosas ingeniosas como «Eres malvada, mi espíritu no da testimonio de lo que estás diciendo». ¿Cómo tu espíritu puede dar testimonio de la verdad cuando estás lleno de demonios, mentiras y fantasías? ¿Cómo podrías posiblemente recibir la verdad? ¿Por qué tu espíritu, que es oscuridad, alguna vez daría testimonio con la luz que está aquí sentada revelando cosas por venir? Nunca he estado en una nación comunista en mi vida. No tengo absolutamente ninguna idea de los detalles minuciosos de lo que hacen por el Espíritu del Señor, leyéndolo año tras año. Y luego el resultado final es gente viniendo aquí. No doy testimonio con. ¿Cómo puedes dar testimonio con el Espíritu de Dios? Cuando tienes el espíritu de tinieblas en ti, el espíritu de mentira y fantasía, estas personas arrastrarán a un montón de verdaderos cristianos a menos que esos verdaderos cristianos tomen algunas decisiones difíciles en el futuro. Y eso es todo lo que voy a decir después de este tercer sueño sobre la disonancia cognitiva, sobre el hecho de que la gente se negaba rotundamente, veían lo que estaba pasando en el país, veían lo que el gobierno estaba haciendo. Y como no había espacio en ellos para recibir la verdad, continuaron negando, bueno, tal vez es un error. Estaban recibiendo este mensaje de error, 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 no podían procesar lo que estaba pasando. Y vi que perdieron sus vidas en un grupo grande. Y así Dios me estaba mostrando los dos grupos y todo lo que puedo decir es que un grupo lo hizo mucho mejor que el otro. Y lo mismo en las profecías de zombies. Cuando esas cosas vinieron, cierto grupo de personas en ciertas partes del país decían, bueno, solo es una alimaña y tendré que encargarme de esto como hacemos con todas las alimañas. Pero otro grupo, esto no es bíblico. ¿Qué es esto? A ellos no les fue tan bien. Así que me quedé despierta. Ya no quería dormir más. Estuve despierta por unas 2 horas y Dios solo me estaba hablando acerca de Pol Pot, diciendo que Pol Pot fue uno de los dictadores más despiadados que jamás existió.
Y Dios dijo que este hombre se volvió tan poderoso como lo fue porque empleó algo que América usualmente usa en batalla. Y eso se llama ataque preventivo. Dios dijo que Pol Pot atacó a toda la gente que sospechaba que eran sus enemigos, que tenían envidia, que intentaban socavar o usurpar su autoridad. Dios dijo que ese hombre atacó a todos sus enemigos políticos antes de que ellos pudieran atacarlo a él. Pero entonces eso no fue suficiente para él. Comenzó a atacar a todas las personas que estaban conectadas al enemigo, así que sus familias, sus amigos, cualquiera que los hubiera apoyado alguna vez. Y Dios dijo que desde ese punto la locura de este hombre simplemente se hizo más y más grande hasta que este hombre pudo deshacerse de casi 2 millones de camboyanos en solo 5 años. Creo que fue desde 1974, 1975 hasta 1979. En 5 años pudo eliminar entre 1,5 millones y 2 millones de personas y Dios dijo que así como los Khmeres rojos fueron despiadados y peligrosos en Camboya. De hecho, él dijo que así como Vietnam estaba exterminando a su propia gente durante muchos años, esto es exactamente lo que vendrá con el sistema que viene aquí en América, y Dios dice que cualquiera por favor escuchen. Dijo que quien aún no entienda que la exterminación y extinción humana siempre ha sido la meta final de Satanás. Entonces dice que esa persona está viviendo en una realidad muy laxa porque dice que si no conoces a tu enemigo estás a merced de ese enemigo porque estás equivocado sobre lo que es la realidad. Él dice que el enemigo es quien conoce la verdadera realidad y por lo tanto el enemigo tendrá ventaja sobre ti. Dijo que te dijera estas cosas son del yo, soy que es perfecto. Ciertamente serán, lo creas o no. Pero cuando sucedan, sabe que se te reveló lo que será el final de Estados Unidos. Un gobierno de régimen, un gobierno rebelde bajo la influencia de la bestia. Y controlado por el dragón que le dio su trono. Por favor, no olvides que dije que mientras comenzaba esta profecía, mientras Dios me hablaba anoche antes de dormir, estaba viendo un dragón masivo, volando sobre Estados Unidos y estaba clamando, rugiendo. Era simplemente un dragón rugiendo. Pero lo que ese rugido decía era victoria, victoria. Y volaba por todo este país. He puesto escritura en el post escrito para ti. La escritura es necesaria. He puesto 5 profecías que son exactamente como esta en la publicación escrita para ti. Pondré la publicación escrita en la caja de descripción y entonces dependerá de ti hacer el clic necesario, la lectura necesaria y, por supuesto, la oración y el arrepentimiento necesarios. He estado hablando de estas cosas durante muchos años. He estado diciendo que la gente estará huyendo en este país. He estado diciendo que el sistema de la bestia no solo va a aparecer como un muñequito de sorpresa y luego tú digas, oh, ahí está, es el sistema maligno. No, ese sistema es una jaula meticulosa. Se está construyendo a sí mismo alrededor, insinuándose casi sin interrupción en nuestra sociedad existente. Esta cosa es como un virus. Es exactamente como un virus. Infiltrará todos los reinos del mundo sin interrupciones. Y luego eliminará el mundo original. Llamémoslo simplemente el mundo antiguo. Eliminará las formas de vida. Matará las leyes. Matará aquello en lo que todos estamos de acuerdo como moralmente aceptable, como que la gente no debe acostarse con animales, como que la gente no debe acostarse con niños. La gente estará acostándose con animales, niños y objetos inanimados en el futuro. Estas profecías, si tomas el tiempo, están integradas perfectamente. Si las lees, eventualmente llegarás al punto donde empezarán a alinearse como legos. Pero Dios dice a cualquiera que piense que va a jugar con su palabra profética, quedarás enredado en tus propios cálculos. ¿Cuál es? ¿Es 2024? Ella dijo 2024. Yo incluso estaba sintiendo ciertas cosas en mi corazón, como que la gente olvida que cuando se trata de política en este país, cada jugador tiene 2 oportunidades en el tablero. Así que ten eso en cuenta. Ten eso en cuenta que cada persona que se postula para un cargo tiene 2 oportunidades, al anillo de bronce. Piensa en eso cuando estés ahí afuera preparándote para una guerra rápida de 3 semanas seguida por una persecución de 2 meses y luego una cosa de 1 semana y de repente el cielo se abre. Dios nos está diciendo que la oscuridad va a venir sobre la tierra. ¿Creen que el Padre tiene prisa por concederle sus deseos a personas sin resistencia? La iglesia está llena de deseos equivocados, lo siento, deseos tristes. ¿Realmente creen que pueden manipular a Jesús para que cumpla su palabra porque lloran y se quejan y se dicen unos a otros en foros de chat? Nos vemos en las nubes. ¿Cuáles nubes? Deben estar hablando de Southwest y Delta. Solo esas nubes están sobre la mesa por ahora. Esta Biblia habla sobre el declive económico. El declive económico no está aquí, y América piensa que va a algún lugar.
Le doy gracias a Dios por los verdaderos cristianos que están cimentados en la palabra de Dios. Sigan leyendo su Biblia, sumérjanse en ella para que puedan ser recompensados por el Rey de Reyes. El Señor pregunta, ¿acaso hallaré fe en la tierra cuando venga? E imaginen, la gente dice que es salva y no se toma el tiempo de desglosar esa declaración y ver en esas pocas palabras, hallaré fe en la tierra cuando venga. ¿Qué haría que Jesús hiciera esa pregunta? ¿No saben que Jesús está preguntando, ¿eres capaz de pasar por las tentaciones, las pruebas, las tribulaciones que vienen? ¿Eres capaz de pasar por todo lo que está por delante, mi iglesia, y aún llamarme bueno o me maldecirás y te unirás a la gran apostasía? La gran apostasía no ha comenzado. La gente está diciendo la fiesta de las trompetas. La fiesta de la ceja izquierda es el tiempo del gran arrebatamiento. ¿No es esto podredumbre? ¿No es esto podredumbre en medio del edificio? ¿No está el árbol podrido por dentro? Y entonces el árbol quiere insistir en que el leñador no debe venir a cortar todas las partes enfermas y ponerlas en el fuego, como dijo Juan 15, que cada pieza, cada rama que no permanece en la vid, él dijo, el hombre la corta y la arroja al fuego, y las personas quieren barrer toda esta hermosa y verdadera palabra de Dios simplemente hacia la esquina, ponerla debajo de la alfombra y simplemente decir, Señor, estamos preparados, estamos listos, ven y llévanos. ¿Llévanos a dónde? ¿A dónde va la iglesia engañada, sino al fuego? Es muy tarde. Que Dios bendiga y guarde a su pueblo. Estas palabras las dejaré en la descripción para ti, y tú haces el clic. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.